Gracias. Shalom Alejem, amados hermanos, bienvenidos en esta mañana a esta reunión de Shabbat que semana con semana traemos para ustedes, siempre con el único objetivo de que todos juntos podamos ser edificados en las Escrituras. Un saludo cordial para todos los que nos puedan estar viendo en vivo en esta ocasión. Un abrazo desde Guatemala, en Centroamérica, para las personas en las distintas naciones. Bienvenidos todos en esta mañana. Vamos a estudiar un tema, aprovechando el momento que se da, que no podamos tener música en esta ocasión, pero vamos a entrar de lleno a estudiar un tema que es interesante y que le hemos denominado el anillo de sellar. Vamos a platicar un poco sobre qué es el anillo de sellar que nos menciona la Escritura en el libro de Ageo, y para eso pues vamos a tener que estudiar el libro de Ageo, que prácticamente solo son 2 capítulos, pero bien importantes para poder entender de qué se trata esto del anillo de sellar. Entonces, con la ayuda del Eterno, trataremos de analizar algunos aspectos de este Sefer, de este libro. Uno de los Nebim, uno de los profetas que junto con Zacarías hablaron sobre la reedificación del segundo templo. En el contexto veamos que Yehudá estaba terminando su cautividad en Babilonia, en el que había estado cautivo, exiliado, Yehudá, desde el año 586 antes de la era común, a tiempo en que paralelamente fue destruido el Beit Hamikdash o el conocido templo de Shlomo. Si podemos hablar de templo, diríamos que el primer templo fue el de Shlomo. Ese fue destruido, y fue destruido más o menos en el año 586 por ahí, que fue el tiempo en el cual se fue cautivo Judá a Babilonia. Estando bajo el gobierno de Koresh, o lo que la Escritura lo traduce como Ciro, rey de Persia, por cierto, un monarca que fue muy benévolo con Judá, pues él fue el que permitió que los judíos, que los Yehudim, retornaran o regresaran de la cautividad a Jerusalén y regresaran para reconstruir el templo, el primer templo que fue destruido. Claro, ahora al reconstruirlo se transforma en el segundo templo. Hay que explicar esto porque va a llegar hasta nuestros días el entendimiento. Pero entonces el primer templo fue destruido. Cuando retornan los Yehudim a Jerusalén, uno de los objetivos o de los propósitos era que ellos reconstruyeran el templo, lo reedificaran y prácticamente edificaran un segundo templo. Entonces, cuando la historia de Ageo, que es la que vamos a empezar a ver, a estudiar el libro de Ageo, que solo son 2 capítulos, pero vamos a hablar de esto. La historia de Ageo nos habla en el contexto de que más o menos, históricamente, más o menos unos 16 años llevaban ya los Yehudim de haber retornado de la cautividad de Babilonia, más o menos unos 16 años, y los judíos no iniciaban la reconstrucción del templo.
Fíjense que ellos iban con el objetivo de reconstruirlo. Sin embargo, pasaron más de 15 años y no iniciaban. Y sin embargo, muchos, en lugar de darle prioridad a reedificar el templo, le empezaron a dar más importancia a sus vidas privadas. Y empezaron a levantar, según lo vamos a ver, hermosas edificaciones personales, casas artesonadas, como dice la Escritura, para vivir ellos. Entonces, el Eterno tiene que levantar un profeta que es Ageo o Agai, en nuestro idioma castellano Ageo, lo tiene que levantar para hablarle al pueblo, porque el pueblo como que perdió el norte y se olvidó que el objetivo de regresar de la cautividad era reconstruir el templo. Pero empezaron a pasar los años y ellos no lo hacían. Entonces dice Ageo 1:2: aquí está lo que Yahweh Elohim Sebaot dice: este pueblo está diciendo que ahora no es el tiempo, que el tiempo no ha llegado para edificarle casa al Eterno. Ese era el pensamiento del pueblo. Entonces el Eterno, conociendo el corazón del pueblo, que tal vez no lo estaban diciendo con su boca, pero esa era su intención del corazón, y así lo interpreta él, ¿verdad? El Eterno. Mira que el pueblo está diciendo, no es tiempo todavía de construirle templo a él, y le ponen más importancia a sus vidas personales que a lo espiritual. Entonces el Eterno los reprende muy duro y les dice en el verso 3: entonces esta palabra de Yahweh vino por medio de Agai o Ageo, el profeta, y les dice: así que es tiempo de que ustedes vivan en sus propias casas empaneladas, mientras nuestra casa yace en ruinas. Les pregunta el profeta de parte del Eterno, ¿verdad? Y entonces vea usted que se los dice porque Judá se había acomodado tanto en Babilonia que incluso había adoptado muchas de las costumbres babilónicas, por lo que para ellos ya no era importante ni era urgente reedificar el templo que estaba destruido. Entonces ellos preferían darle prioridad a sus propios asuntos, a cómo vivir más cómodos, a cómo vivir mejor, que ponerle interés a las cosas espirituales. Eso es lo que uno puede traducir de la actitud de ellos, ¿verdad? Más importancia a su vida personal que a lo espiritual, que significa la edificación de un templo. No tenían templo para adorar y no les importaba mucho. Entonces así ha sido a lo largo de la historia del pueblo del Eterno. Por el lado de Judá, terminaron por darle más importancia y validez a lo dicho por los hombres, de tal manera que con el paso de los siglos se volvió más importante para ellos la llamada tradición de los hombres que la misma Torah, hasta el día de hoy. Por el lado de Efraín, o sea, la gentilidad, por el lado de Efraín, fue todavía más profunda su perdición, digámoslo, pues perdió toda noción del Elohim de Israel y se volvió tras los ídolos de las naciones, los adoptó como propios y los adoró aún hasta el día de hoy. Ese es el caso de Efraín, pero también se olvidó del Elohim de Israel. Y todavía más, porque Efraín nunca más tuvo noticias de que había existido un templo, el cual era el centro de la adoración al Eterno, y en su lugar empezó a adorar, y todavía hoy adora ídolos, adora seres celestiales, adora malajim. Ustedes saben que
que hay religiones donde adoran ángeles, San Miguel Arcángel, San aquí, San allá, y son ángeles a los cuales están adorando, seres celestiales que la Escritura prohíbe que se adoren. ¿Por qué? Porque el hombre adoptó idolatrías de las naciones. Efraín se olvidó que existía un templo. Entonces el Eterno nos llama a consideración y les dice esto en el verso 5. Por tanto, declara Yahweh de los ejércitos, consideren sus caminos. Esa es la primera cosa que le dice el Eterno al pueblo. Consideren sus caminos. Hay otra versión que dice, vean cómo viven. Y yo diría que esa es la primera consideración a la cual hoy nosotros debemos de ser llamados a pensar, a considerar nuestros caminos, a ver cómo vivimos, a ver cuáles son nuestras prioridades, a ver qué le estamos dando más importancia en nuestro diario vivir. Entonces el llamado siempre vigente del Eterno para Am Israel es a considerar, a meditar, a fijarse cómo vive, cómo camina, qué hace y qué deja de hacer. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? ¿A qué le ponemos todo nuestro interés y todo nuestro esfuerzo? Eso sería como el equivalente a lo que él le dijo. Párense, como yo así lo entiendo, como que él dice, paren un momento y consideren su vida, consideren su camino. ¿Cómo están caminando? Porque él miraba que no arrancaban en edificar el templo, pero que sí que estaban poniéndole mucha importancia a sus vidas personales. Yo entiendo y creo que el Eterno es un Elohim de misericordia y le da validez a que uno le dé importancia a sus vidas personales. Lo que recién hablábamos, ¿verdad? Trabajo, estudio, bueno, está bien, pero considerar el camino espiritual, que era lo que este pueblo ya no estaba haciendo. Entonces, les dice lo siguiente en el siguiente verso, después de que los llama a considerar su camino. Les dice, pues siembran mucho y recogen poco, comen pero no se satisfacen, beben pero no se embriagan. Aquí pareciera como que contradictorio, ¿verdad? Pero así está la traducción. Beben pero no se embriagan. Y uno diría, bueno, pues si es que uno se tiene que embriagar, ¿verdad? Hay que entenderlo en el contexto y eso es otro tema aparte. Se visten pero no se calientan. Y el que de entre ustedes recibe una paga, recibe la paga en bolsa rota. Ese es el verso 6. Que por cierto, hay que aclarar que aquí en ningún momento del contexto de todo lo que el Eterno le diga al pueblo, nada tiene que ver el diezmo con esto. Porque esta cita que acabo de leer se utiliza malamente para decir, miren, como no están diezmando, está pasando esto en sus vidas. Digo porque yo lo escuché en el pasado y lo voy a volver a leer. Recuérdense que el contexto es, no están edificando el templo. El contexto no es, no están diezmando, sino no están dándole importancia a lo espiritual, a lo cual yo los retorné de la cautividad, y es que reconstruyeran el templo. Y les dice, pues siembran mucho y recogen poco, pero era la consecuencia de no ponerle interés a lo espiritual, no al hecho de no diezmar. No lo confundamos. Comen pero no se satisfacen, beben pero no se embriagan. Eso hay que explicarlo otro día, porque pareciera contradictorio, digo. Se visten pero no se calientan, y el que de entre ustedes recibe una paga, recibe la paga en bolsa rota. Bueno, el pueblo no estaba bien,
no estaba produciendo lo que el Eterno quería, y había una razón, y vamos a llegar a eso. Entonces, cuando las cabezas del pueblo, una de ellas se llamaba Zorobabel, con Z, Zorobabel, y era gobernador de Judá, era judío, gobernador de Judá, y Jesúa, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, así como el resto de todo el pueblo, toman una determinación en base de lo que el Eterno les está diciendo. Y dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oiga, obedecieron. En hebreo dice Shema. Fíjense que esa es la palabra clave de la vida de un creyente, ¿verdad? Shema Israel, oye Israel. Y Shema tiene que ver con obedecer, oír para obedecer. Entonces dice la escritura que estos cabezas del pueblo y el resto del pueblo obedecieron la voz del Eterno su Elohim y las palabras del Nabí Agai o Ager, a quien Yahweh su Elohim les había enviado, y el pueblo tuvo temor delante del Eterno. Ese es el verso 12. Y el pueblo tuvo temor delante del Eterno. Entonces, para que el pueblo no llegara a creer, hermano, que todo lo tenían que hacer ellos solos, sin ayuda alguna, el Eterno les dice esto y les recuerda en el siguiente verso: yo estoy con ustedes, declara Yahweh de los ejércitos. O sea, si ustedes se van a poner a hacer lo que tienen que hacer, no lo van a hacer solos. Yo estoy con ustedes. El apoyo del Eterno está. Ahí en hebreo dice Ani et Naam, que traducido es: mi oráculo está con ustedes. Cuando Él les dijo yo estoy con ustedes, así se traduce, pero en hebreo es Ani et Naam, que significa mi oráculo está con ustedes, que interpretado sería: mi revelación susurrada al corazón de ustedes los acompaña. Miren qué interesante es. Mi revelación susurrada al corazón de ustedes los acompaña. No quiere decir entonces que el Eterno le hable a uno a voz en cuello, a voz viva. Muchas veces, y todos tal vez hemos vivido esas experiencias de saber que el Eterno a uno le habla a lo interno de su corazón. A través de una revelación está la voz de Él. A través de entender algo que no habíamos entendido en la Escritura, perdón, está la voz susurrada al corazón. No tiene que ser la voz audible. Por eso es que vamos a llegar a un punto bien importante que para mí es en este tema, pero no lo menciono todavía. Pero recuérdese de esto: tiene que haber revelación de parte del Eterno, susurrada al corazón. Uno a veces está esperando que Él le hable a uno por boca de alguien, o que venga un profeta y le diga algo, y no, Él habla al corazón, pero esa palabra susurrada significa algo que uno escucha muy en lo íntimo de su corazón, que no es una voz audible. Entonces, a continuación, el Eterno hizo algo que es uno de los centros de esta enseñanza de esta mañana. Dice el siguiente verso: Yahweh despertó el Ruach de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el Ruach de Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el Ruach de todo el resto del pueblo. Y fueron e hicieron la obra
en el templo de su Elohim, Yahweh de los ejércitos. Entonces ve usted que para que empezaran ellos a hacer la obra de reconstruir el templo, era necesario que fueran despertados en su ruach. De lo contrario, nunca lo hubieran podido hacer. Dicen las Escrituras que el Eterno despertó, y esta palabra despertar en hebreo es ur, y significa abrir los ojos, o literalmente despertar. Entonces lo revelador hasta acá es entender qué significa despertar para iniciar la obra en el templo del Eterno. Veamos una cita contextual que nos va a ayudar a comprender esto, qué significa despertar. Le voy a leer a Esdras en capítulo 5. Dice: el profeta Ageo, o el Nabí Agai, y el profeta Secharya, o sea, el profeta Zacarías, estos dos profetas son contemporáneos. Los dos hablaron de la reconstrucción del segundo templo, tanto Ageo como Zacarías. Zacarías, hijo de Ido, profetizaron. Oiga, ojalá que me deba entender, porque recuérdense, la pregunta es: ¿qué es abrir los ojos para despertar? ¿Qué lo despierta aún? Porque dice que él despertó el ruach del sumo sacerdote, del gobernador, del pueblo. Ahora, veámoslo en el contexto, cómo lo despertó, qué significa despertarlo. Para eso veamos en Esdras. Dice: el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que se hallaban en Jerusalén y en Judá, en el nombre de Elohim de Israel que estaba sobre ellos. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron la reconstrucción del templo. Mire que este es el contexto de Ageo, solo que estamos viendo Esdras, pero está diciendo lo mismo. Comenzaron la reconstrucción del templo que está en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Elohim apoyándolos. Esdras 5, 1 y 2. Entonces aquí hay un dato bien importante. El despertar de las cabezas y del pueblo se logró mediante la palabra profética. Mire que nos dice: profetizaron y entonces se levantaron. Entonces, ¿qué es lo que a uno lo despierta? La profecía. Y va a ver usted qué importante va a ser para este tiempo actual. Pero aprendámoslo primero cómo pasó antes. Aquí está claro. Ellos profetizaron, los dos profetas, Ageo y Zacarías, y la consecuencia fue que el pueblo despertó, que Zorobabel despertó, que Jesús despertó. Ahora, quiere decir entonces que la profecía abre los ojos del ruach, entendiendo por ruach la parte emocional del alma. Acordémonos que el alma tiene tres partes: el nefesh, el ruach y el neshama. Entonces, la profecía lo que hace es que abre los ojos del ruach, lo despierta, le quita el adormecimiento que pueda tener. Y la profecía entonces los capacitó emocionalmente para tener las fuerzas necesarias para iniciar la obra del Eterno. Entonces recordemos que las fuerzas del cuerpo físico, siempre van a venir de un alma fortalecida, de un alma sana, de un alma dispuesta. Y esto yo trato de entenderlo médicamente cuando miro personas que están, y uno mismo a veces lo ha vivido, agotados
físicamente agotados, cansados, sin fuerzas físicas, la mayoría de veces son secundarios a conflictos interiores, a conflictos emocionales. Recuerden que el Ruach es la parte emocional del alma. Entonces los conflictos emocionales a uno le hacen perder fuerzas e inclusive lo pueden llevar a estados de depresión. Entonces uno necesita, cuando se encuentre desfallecido emocionalmente, una palabra profética que lo venga a levantar, que le venga a abrir los ojos y le venga a mostrar el panorama que está perdiendo el panorama, está perdiendo la visión espiritual porque su alma está emocionalmente desfallecida. Aquí mismo me estoy contestando a lo que estábamos hablando. Interesante. Entonces, en otras palabras, hermano, la exhortación de los profetas les quitó todo desgano del alma que ellos tenían. Afectó a la parte carnal del alma, que es el nefesh, y eso hizo que empezaran a trabajar físicamente bien. Si entendamos que el nefesh es la parte carnal, pero no como tradicionalmente hemos visto que la carne es algo malo. No, aquí estamos viendo la parte carnal por el lado positivo. El alma controla al cuerpo por el nefesh y controla la parte emocional por el ruach y controla la parte espiritual por el neshama. Esas son tres partes distintas. Pero nosotros, para tener fuerzas físicas de poder hacer determinado trabajo físico, necesitamos estar emocionalmente bien. Y yo estoy viendo acá que lo que se necesita es la palabra profética, más segura. ¿Y dónde la encontramos? En Torah. No necesitamos que venga un profeta a profetizarnos para que nosotros consigamos esto, sino que lo que necesitamos es meternos en Torah, que es a donde voy a llegar en un momento, para que usted tenga ahí la base de ver que realmente así es. Entonces vea que como el pueblo prestó atención a sus caminos, eso está en el verso 7, puso atención, como el pueblo fue despertado en su parte emocional, estaban desanimados, en otras palabras. Ellos venían desanimados de Babilonia. Ellos venían motivados en lo personal a sus propios intereses, pero desmotivados emocionalmente a las cosas del Eterno, porque habían estado 70 años casi apartados de Él, bajo una influencia completamente pagana de una cultura distinta. Y tan es así que hasta la fecha actual la influencia babilónica en Judá es fuerte. Usted, por ejemplo, mira el Talmud que prevalece, es el Talmud babilónico. Hay dos versiones del Talmud, pero la que más usan ellos es el Talmud de Babilonia, el que hicieron cuando estuvieron en Babilonia. Entonces la influencia babilónica fue tan fuerte que emocionalmente los decayó a las cosas del Eterno, mas no a sus propias cosas, porque ellos, como vimos, edificaron y levantaron e hicieron, pero eso no era lo que el Eterno quería. El Eterno quería que pusieran atención a las cosas de Él. Entonces dice el verso: suban al monte, les dice el Eterno, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade en él y sea glorificado en él. Bien, entonces, permítanme usar un poquito de agüita. Entonces vea, hermano, que empezaron a reedificar el templo, el segundo templo, lo empezó a reedificar Zorobabel en el año 515
antes de la era común, siendo consagrado ese templo, y este mismo templo, con el paso del tiempo, fue vuelto a consagrar debido a las incursiones paganas que los seleucidas en el año 165 antes de la era común profanaron el templo. Esa es la historia de Antíoco Epifanes y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y entonces lo recupera Judas Macabeo, y de ahí viene la historia de Hanukkah y todo lo que hemos visto, pero ese es siempre el mismo segundo templo. Y por último, ese segundo templo que reedificó Zorobabel, siglos después, fue terminado de reconstruir, porque nunca fue completado, sino hasta el tiempo de Herodes, cuando Herodes lo retomó, lo terminó de reedificar y lo amplió. Y este es el segundo templo que fue destruido por Tito en el año 70. ¿Verdad? Entonces han habido solo dos templos: el primero el de Shlomo, el segundo el de Zorobabel, y terminado y ampliado por Herodes. De ese segundo templo mencionado por el profeta Ageo, actualmente solo queda el Kotel. El Kotel es el muro de los lamentos, ¿verdad? Ese muro que usted mira, si es que no conoce Jerusalén y lo mira por fotos o lo miramos por videos, ese pedazo de muro que está ahí donde se va a adorar, ese es el recuerdo que quedó del segundo templo, ¿verdad? Del templo que empezó Zorobabel y amplió Herodes. Ahora bien, el profeta hace una pregunta que tiene dos fases o tiempos y que nos mete al futuro, nos mete a este tiempo. Dice el verso 3 del capítulo 2, en el verso 3: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en anterior gloria? Fíjense, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su anterior gloria? Está preguntando el Eterno en ese tiempo a los que iban a reedificar el templo, y les está preguntando: ¿quién de ustedes se acuerda de cómo era la gloria del templo en el tiempo de Salomón? Está hablando del anterior templo, el primer templo de Shlomo. ¿Y de qué manera lo ven ahora?, pregunta. Y dice: ¿no es considerado como nada ante sus ojos? Por supuesto que tal vez sí, porque lo que miraban eran ruinas. Se había destruido la gloria del primer templo, ¿verdad? Y por eso les está diciendo: ¿quién se acuerda de la gloria del primer templo? ¿Cómo miran ahora ese templo que antes era majestuoso? Pues hoy no miran nada de eso, les está diciendo ahí. No hay nada, está considerado como nada, dice. ¿No es considerado como nada ante sus ojos? Entonces, a continuación viene el profeta, el Eterno convoca al profeta y exhorta a Zorobabel y le dice: por eso esfuérzate, Zorobabel, declara el Eterno, esfuérzate, Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércese todo el resto del pueblo, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara Yahweh de los ejércitos. Verso 4. Y entonces aquí paremos un momento porque aquí hay algo muy interesante. Fíjese que está llamando a tres grupos a que se esfuercen. A Zorobabel le dice: esfuérzate. A Jesús: esfuérzate. Al pueblo: esfuércense. Y esto en hebreo se dice Hazak, Hazak, Hazak. La palabra Hazak significa ser fuerte, ser robusto, ser poderoso, ser sólido, que en conjunto se traduce esfuérzate, pero que en sus raíces más íntimas
significa eso que le acabo de decir: ser fuerte, robusto, poderoso, sólido. Y esta palabra Hazak es muy importante en el mundo de Torah, muy importante en el mundo de Torah, pues el pueblo Yehudim, cada vez que termina, hasta el día de hoy, cada vez que termina de estudiar cada uno de los libros de Torah, hace una bendición, hace una brajá que se llama la brajá del Hazak. Termina Bereshit, digamos, y hacen la bendición del esfuerzo. Por ejemplo, si terminamos de estudiar, le decía Bereshit, en las parashá de los Shabbat, digamos, entonces ellos hacen la denominada bendición del Shabbat Hazak. Hazak, esfuerzo, ¿no? En la sinagoga se tiene por costumbre que al terminar de leer y estudiar el último versículo, en esa reunión que tienen, cuando se lee el último versículo, toda la congregación se pone de pie y todos dicen a una voz: Hazak, Hazak, Benitz Hasek. Hazak, Hazak, Benitz Hasek, que significa: sé fuerte y nos fortaleceremos. Fíjese qué interesante, qué costumbre más sana, diríamos, y producto de un derivado de Torah. Terminan de leer y juntos dicen Hazak, Hazak, y incluso hay un canto muy lindo de Abraham Friedrich del Hazak, 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 Benitz Hasek. Sé fuerte, pero oiga, la tercera ya no es sé fuerte, sino sé fuerte y nos fortaleceremos. Y habla en grupo. Primero sé fuerte, individual. Segundo, sé fuerte, individual. ¿Recuerdan que son tres las que están ahí? Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Jesúa, esfuércese el pueblo. Singular, singular, plural. Eso desde allá viene todavía hasta el tiempo actual. Esto se tomó de lo dicho por el Eterno también en Yahoshua, capítulo 1, 7 y 9. Oiga, por ejemplo, viene el Eterno cuando Yahoshua está entrando al pueblo a la tierra prometida después de que Moshe ha muerto, y le dice el Eterno: solamente Hazak, le dice en hebreo, solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torah que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Guarda este libro de la Torah en tus labios y medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tendrás éxito. Y oiga, en el siguiente verso le vuelve a decir, como que se le hubiese olvidado, como que no hubiese visto la actitud positiva en el corazón de Yahoshua, porque le dice a manera de pregunta: ¿no te he ordenado Hazak? Pero se lo dice interrogativamente. ¿No te he ordenado ser fuerte? ¿No te he ordenado ser valiente? A que no temas ni te desanimes, porque Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Indudablemente no le estaba viendo la actitud a Yahoshua, desde luego que se lo está preguntando. Ahí usted mira los signos de interrogación. ¿Y a qué lo estaba mandando el Eterno? ¿A qué lo estaba mandando cuando le dice Hazak? Hazak. ¿A qué? A estudiar Torah, a meditar en Torah. A eso lo estaba mandando. Para eso le estaba diciendo Hazak, sé fuerte. Pero para eso se necesita, o sea, para estudiar Torah, hermano, y este es tal vez el centro de lo que yo quiero dejar esta mañana. Para estudiar Torah se necesita Hazak. Se necesita ser fuerte,
ser robusto, ser poderoso y ser sólido. En otras palabras, no podemos estudiar Torah con negligencia, de mala gana o como por obligación, o como para preparar un tema y leer. No, debemos hacerlo con mucha energía, con muchas fuerzas y con mucho poder de parte de nuestro ruach, de la parte emocional de nuestra alma. Tenemos que ponerle toda la emoción a estudiar Torah. Toda la obra que hagamos para el Eterno la debemos de hacer en Hazak, que toda la obra va alrededor de Torah. Entonces todo lo que hagamos para el Eterno, que no se nos olvide, lo tenemos que hacer en esa palabrita que es muy importante en el mundo de Torah: ser esforzado, ser Hazak. Y por eso la brajá, por eso la bendición, Hazak, Hazak, Benit, Hasek, sé fuerte y nos fortaleceremos, es muy importante, hermano, demasiado importante. ¿Y sabe por qué? Porque en el concepto de Torah, lo que haga un alma yehudim afecta a todas las almas yehudim. ¿Y por qué dirá uno? Porque todas las almas yehudim debemos de estar en ejad, debemos de estar en unidad, debemos de ser una sola alma. Por eso es que se habla mucho del alma judía. Y acuérdese usted que judío, dice, pone el equilibrio de Shaul para que no me vayan a interpretar que estamos judaizando, porque el mismo Shaul en el Brit Hadashah, en el libro de Romanos, dice que el verdadero Yehudim no lo es el que lo es exteriormente, ni la Brit Milá es tan solo la de la carne, sino que el verdadero Yehudim es el que lo es interiormente, y la Brit Milá verdadera es la de la carne, pero que también la del corazón. Entonces, no estamos hablando de los judíos de Medio Oriente, estamos hablando de que del Yehudim verdadero puede ser alguien que no sea necesariamente alguien que vive en Medio Oriente, ni que sea visto como judío biológico, porque el verdadero judío ya lo entendemos como lo dice Shaul. Hago este equilibrio para no malentender lo que es el alma judía. Un alma judía se dice que es preexistencial. Cuando Shaul habla en Romanos y dice: a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, está hablando de los Yehudim, del verdadero Yehudim, no del judío de Oriente Medio, ni siquiera aún del judío que hoy es judío biológico, pero no quiere saber nada del Eterno, ni mucho menos creer en el verdadero Mashiach. No, pues si hay otro tipo de Yehudim, el verdadero, y ese es preexistencial. Eso es otro tema que vamos a tocar un día. Es un tema maravilloso entender eso, porque entonces nos bota ese concepto de que alguien dice: ay, ese se cree judío y es de Talá. Pues por supuesto que lo puede ser. Hay condicionantes que vamos a platicar otra vez, pero no es el tema. Pero por eso digo, aquí lo que nos está metiendo el Hazak, dicho 3 veces, Benit Hasek, es sé fuerte, porque siendo fuerte tú y siendo fuerte tú, nos fortaleceremos todos. Eso quiere decir, porque espiritualmente todos estamos en unidad. Lo que yo hago le afecta al otro, aunque no lo sepa él y aunque no lo sepa yo, pero en las esferas sí se sabe. No sé si me doy a entender en esto, ¿verdad? Pero esto es un tema muy, muy importante, muy profundo. Lo tocaremos en esta parte en otra ocasión, pero es importante dejar algo ahí. Entonces el estudio y la meditación de Torah
hermano, nos debe de unir y nos debe de fortalecer. Hay una expresión talmúdica. Yo no soy dado a utilizar cosas talmúdicas, pero esta expresión me gustó, por eso la quiero mencionar. Dice una expresión talmúdica que está en Berajot 32b. Dice: en 4 cosas la persona ha de ser hazak. Oiga, en qué cosas uno debe de esforzarse según el Talmud. En 4 cosas la persona ha de ser hazak: en el estudio de Torah, en actos de bondad, en sus tefilot diarias y en su ocupación de cada día. En esas 4 cosas uno tiene que esforzarse, ser hazak: en el estudio de Torah, en actos de bondad, en sus tefilot diarias, sus oraciones diarias, y en su ocupación diaria, en lo que usted trabaje, en lo que yo trabaje, en lo que el Eterno nos permita trabajar secularmente, tenemos que esforzarnos. Me gustó, por eso lo menciono, porque son 4 cosas que nosotros debemos de compaginar todos los días y encontrarle la manera de hacerlo, las 4 cosas, pero hacerlas en hazak. Estudiar Torah, tener un corazón bondadoso hacia el prójimo, por supuesto, orar diariamente, pero en hazak, es decir, esforzadamente, sólidamente, todo lo que vimos que significa hazak, y en nuestra ocupación diaria. En lo que usted trabaja, hermano, o hermana que nos mira por internet, cual sea su ocupación, que se haga en hazak, y que encontremos la manera en nuestro día a día de compaginar estas 4 cosas que cada persona debe de hacer en hazak diariamente. Bien. Ahora, ya en el verso 2:6 del libro de Ageo, el Eterno empieza a hablar de eventos futuros. Fíjense que hasta aquí viene hablando de situaciones que ya pasaron. El templo, la edificación del segundo templo. Pero ahora de repente, y así como es la palabra profética, de un verso a otro se pasa a lo futuro. Y ahora dice entonces el verso 7, el 2:7, 6 y 7. Porque así dice Yahweh de los ejércitos: aún una vez más me estremeceré. Aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria este templo, declara Yahweh Elohim. Verso 7. Mire qué interesante, porque aquí ya se mete a otro tiempo. La palabra hebrea utilizada para lo que aquí se interpreta como estremecer, que dice estremeceré a todas las naciones, y arribita dice aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Aquí la palabra hebrea es ra'ash, pero ra'ash significa ondular o hacer saltar la tierra como una langosta. Oiga lo que significa estremecer según lo ponen las versiones, pero en el hebreo es ondular o hacer saltar la tierra como salta una langosta. En otras palabras, hermano, está hablando de que la tierra experimentará, previo a su venida, terribles terremotos. Un par de ejemplos de grandes sismos que aún van a venir
le voy a leer dos citas. Fíjese que aquí dice, mire cómo dice, para que lo entendamos en el concepto, porque así dice Yahweh de los ejércitos. De repente cambia de panorama, viene hablando del segundo templo y de repente, ¡pum!, en el siguiente verso se mete al futuro. Y dice, aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones, Mashiach, y llenará de gloria este templo. Pero entendamos, cualquiera diría, el segundo templo. Va a llenar de gloria el segundo templo, porque dice, y llenará de gloria este templo. Pero vamos a entender si es el segundo o es otro. Entonces ya vimos que la palabra es prácticamente terremotos. Entonces un par de ejemplos. Gilgalut, o lo que es Revelaciones o Apocalipsis 6:12, dice: entonces miré cuando él rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto, y la luna llena se volvió de color sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento, y el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, en verdad todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas y las montañas, y dijeron a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la faz del que está sentado en su trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién lo puede soportar? Fíjese, sexto sello. Por eso es que yo tengo claro en mi entendimiento que el día de la angustia de Jacob, que es el día de la ira del Cordero, empieza cuando termina el sexto sello, y el aviso es que hay un gran terremoto. Ese es el inicio de la ira del Cordero, que es el día de la angustia de Jacob. Por cierto, aquí hay que hacer un parangón y parar un momentito y mencionar una noticia que está muy fresca, muy activa en Israel en estos días. En los últimos días, las noticias que usted revisa en periódicos de Israel o noticias de allá, es que la gente se está preparando. Los medios escritos lo están diciendo, los medios hablados lo están diciendo, están enfatizando mucho que viene un gran terremoto para Israel. Entonces ellos están hablando de eso y están preparándose. Bueno, eso me lo hizo recordar al leer esta cita. Un gran terremoto viene y nadie se arrepiente. Lo que hacen es: escondámonos, que las ropas nos escondan, porque viene la ira del Cordero. Otra cita, Apocalipsis 16:17. Solo para ponerle un par de citas de que vea usted que sí tiene correlación lo que está diciendo allá, de que va a estremecer los cielos, la tierra, el mar, y que ese estremecimiento es ondulación, saltar la tierra como salta un saltamontes. Apocalipsis 16:17. El séptimo Malach derramó su copa en el aire, y un grito salió del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Fíjese, cuando se derramó la séptima copa de la ira, se vio una voz que dijo: hecho está. Había destellos de relámpagos, voces, estruendos de truenos, oiga, y hubo un terremoto masivo, cual no lo hubo jamás desde que la humanidad habita en toda la tierra. ¿Cómo irá a ser ese terremoto? Si lo aclara, que es un terremoto como nunca ha habido jamás sobre toda la tierra. Tan violento fue el terremoto, dice,
que la ciudad, la gran ciudad, fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones, oiga, las ciudades de las naciones, a todo el mundo, las ciudades de las naciones cayeron y Yahweh recordó a la gran Babel y le hizo beber el vino de la copa del furor de su ira. Toda isla desapareció y las montañas no fueron más halladas, producto del terremoto. Hubo grandes tsunamis que hicieron desaparecer islas y un enorme granizo, cada piedra como de 70 libras cayó del cielo sobre la gente, pero la gente maldijo a Yahweh por la plaga del granizo, porque fue una plaga terrible. Mire que hasta ahí ni siquiera la gente se arrepintió, ni se va a arrepentir, que ya está escrito. Entonces, para estos momentos ya está llegando a su fin el día de la angustia de Jacob, para esta cita, o sea, lo que la gente le llama la gran tribulación. Aquí Mashiach está por regresar y ocurre un terremoto mundial. Nunca se ha visto un terremoto mundial. Hay un terremoto por allá, hay otro por allá, hay uno en Europa, hay otro en América, hay otro, pero este va a ser parejo todo el mundo. ¿Por qué? Todas las naciones son afectadas fuertemente, todas las ciudades caen, es grande la destrucción, las islas desaparecen, seguramente, como digo, por tsunamis enormes. Y yo creo, hermano, que este terremoto mundial, eso es pensamiento mío, ¿verdad? Porque la escritura a veces no nos da detalles de cómo podrá ser, pero yo creo que este terremoto mundial lo va a propiciar el mismo hombre, con una enorme y descomunal guerra nuclear, de tal manera que todas las fallas geológicas van a ser activadas. Pues usted que cuando hay estallidos nucleares, las fallas geológicas se activan. Pero aquí en el final de los días va a ser tal el agarrón nuclear que va a haber, que yo me imagino que se van a activar todas las fallas geológicas, y por eso es que va a haber un terremoto mundial. Es como que toda la tierra se ponga a temblar. Por eso dice que nunca ha habido uno como el que va a haber. Entonces, a estas alturas todavía hay gente, y mucha, por lo que vemos, que está maldiciendo al Eterno por lo que está aconteciendo. No es casualidad que el Eterno, por boca del profeta Agai o Ageo, dice luego de que todo esto que está aconteciendo, dice esto. Fíjense, pues, siguiente verso después de que dice esto que le acabo de mencionar, pareciera no tener relación, porque el siguiente verso dice: mía es la plata y mío es el oro, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver eso con que acaba de hablar de una destrucción masiva y por supuesto de una escasez terrible que vendrá en medio de todo? Y él en el siguiente verso dice: mía es la plata y mío es el oro. Yo como lo entiendo es que porque acá será el derrumbe total de toda la economía del mundo. Aquí sí se va a derrumbar toda la economía del mundo. Imagínense, un terremoto masivo destruye todo. Y entonces yo me puse a pensar que solo Él sabrá a quién sustentar en medio de esta hecatombe, pues Él es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. Por eso es que ahí sí tiene correlación pensar que el sustento va a venir de Él para los que a Él así le plazca, que es su pueblo, que va a pasar en medio del día de la angustia de Jacob y no va a ser destruido, y que es un remanente, porque no es todo. La mayoría se va a morir, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y ya va para irle bajando a esto, y dice a continuación: oiga, ¿se acuerda que al principio le pregunta, ¿quién se acuerda de la gloria del primer templo? ¿Quién se acuerda cómo era de la gloria?
¿Y cómo lo miran ahora? Destruido. Ahora oiga lo que dice el verso 9. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera, declara Yahweh de los ejércitos. Y daré shalom en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Entendámoslo, hermano, porque si no lo entendemos vamos a creer que la gloria mayor se está refiriendo al segundo templo. Dice, y la gloria final de este templo será mayor que la primera. Y daré shalom, daré paz en este lugar. Evidentemente, el profeta no estaba profetizando, en mi forma de entender esto, no estaba profetizando el segundo templo que Zorobabel habría de reedificar, puesto que este templo cayó en el año 70. No hubo gloria sobre ese templo, fue destruido, fue arrasado y fue olvidado por muchos, si no es que por todos. Por lo tanto, no se cumple lo que él dijo, y la gloria final de este templo será mayor que la primera. Y daré paz aquí. No se cumple en el segundo templo. Insisto, porque ese templo fue arrasado y desaparecido en el 70. Y tampoco hubo shalom, sino todo lo contrario. Dio inicio a la diáspora del pueblo, diáspora que aún hoy, 2000 años después, aún todavía no ha terminado. Hay muchos que tienen que regresar. La verdadera alía no es la que hace el gobierno judío de regresar gente, sino la verdadera alía, esa la va a hacer el Eterno cuando regrese a su pueblo, a la tierra que les ofreció. Entonces, mi hermano, Hagai no estaba hablando de este templo, sino estaba profetizando del templo milenial que habrá de edificarse según Yehezkel 40 al 47, y ese templo será la sede del gobierno mundial, donde va a estar Mashiach gobernando sobre todo el Olam, sobre todo el mundo, el templo milenial. A continuación, el Eterno le habla al pueblo poniéndole 2 ejemplos. Ahí lo puede usted leer después cuando lea el capítulo despacio. Le pone 2 ejemplos de leyes de pureza y de impureza que tampoco tendrían como que ver con lo que está hablando, para hacerles comprender que esa es su condición en ese momento, que están impuros, que están inmundos y que deben de limpiarse para emprender la tarea de reedificar el templo. Les dice esto: por tanto, sujeten sus corazones. Eso está en el verso 18 del segundo capítulo. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que fue colocado el cimiento del templo para reconstruirlo. ¿Qué les manda hacer? A que sujeten sus corazones. Estaban inmundos. Les pone ejemplos, de dos ejemplos, para hacerles ver que su condición era impura y que debían de purificarse. Ahí en hebreo dice sum levav, que significa retornar el corazón. Sum levav, donde dice sujeten sus corazones, y eso en hebreo significa retornar el corazón. En otras palabras, hagan teshuvá para poder estar limpios y así reedificar el templo. La forma en que han vivido, como no le han puesto importancia a reedificar el templo, que como le dije era la tarea principal del retorno del exilio, el hecho que prácticamente nada le salía bien, lo vimos, saco roto. Todo lo que recibían lo perdían. Vivían una vida escasa a pesar de que edificaban para sí mismos. Entonces, con todo ese panorama, viene el Eterno y les dice: consideren, acuérdense que primero le está diciendo, sujeten sus corazones, en otras palabras, hagan teshuvá y purifíquense.
Y entonces les da una promesa y les dice: consideren, verso 19, que no hay semilla en el granero, y la vid y la higuera y la granada y los árboles de olivo no produjeron fruto. Sin embargo, desde este día yo los bendigo, declara Yahweh. Mire qué importante el rompimiento de una cosa y el traslado a otra por medio de una bendición. Yo los bendigo. No tienen nada de lo que le mencionó. Sin embargo, yo a partir de este día los bendigo. Entonces al Eterno le bastó ver, porque tuvo que haberlo visto para que los bendijera. Al Eterno le bastó ver la actitud del corazón del pueblo cuando los despertó. Les vio la actitud de su corazón, su disposición a cambiar, el hecho de que ahora tenían el Ruach despierto, que tenían Hazak, que sus vidas ahora eran fuertes, eran robustas, eran sólidas. Eso le bastó al Eterno para bendecirlos. Esto necesitamos nosotros para que nos bendiga, que nos mire nuestra actitud de Hazak, para que venga la bendición de Él. No la vamos a oír como antes, pero seguramente Él va a enviar esa bendición sobre nuestra vida cuando mire la actitud de nuestro corazón. Lo viene como consecuencia. Exacto, como una consecuencia. Solo eso le bastó al Eterno. Entonces empezaron a venir tiempos de prosperidad al pueblo. Y entonces termina ya el Sefer de Hagai, o el libro de Ageo, hablándole el Eterno a Zorobabel. Zorobabel significa en hebreo descendido de Babel. Es decir, Judá. Porque acuérdese usted que Judá fue el que estuvo en Babel. Y Zorobabel era gobernador de Judá. Zorobabel no era un babilónico, él era un judío que había nacido en Babel, eso sí. Su nombre era Zorobabel, pero era un judío. Por lo tanto, representa a Judá. Representa a Judá. Zorobabel, y si representa a Judá, entonces Zorobabel es de la línea real de David. David era de Judá. Entonces esto nos trae, y lo digo por lo último que voy a leer en donde termina el libro, que si no hago esta como explicación, no vamos a entender por qué le dijo lo que le dijo a Zorobabel. Porque Zorobabel suena un nombre feo, hermano. Ese era un babilónico. No, ese era judío. Era de la línea de David. Era gobernador de Judá. Entonces, si era de la línea de David, era una sombra de Mashiach, que vendría de la misma línea de David, la misma línea davídica. ¿Y por qué digo esto? Porque mire en qué termina el libro. Dice, los últimos versos del libro: di a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré. Le vuelve a recordar lo que ya vimos: ondular. Yo haré ondular, dice en hebreo, los cielos y la tierra. Derribaré el trono de los reinos y haré cesar el poder de los reinos de la tierra, de toda la tierra. Derribaré el trono de los reinos. ¿Cómo los va a derribar? Por terremotos. Yo estremeceré, yo haré ondular los cielos y la tierra. Derribaré el trono de los reinos, haré cesar el poder de los reinos de las naciones. Volcaré los carros sobre los que se suben en ellos, y caerán los caballos y sus jinetes, cada quien por la espada de su hermano. Y oiga, en aquel día, declara Yahweh, te tomaré a ti, Zorobabel. Pero entendamos que tiene que ser una sombra profética. Te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara Yahweh, y te pondré como anillo de sellar
hasta que aparece el nombre del tema. Y te pondré como anillo de sellar, porque te he escogido, declara Yahweh de los ejércitos. Y ahí termina en el verso 23 del capítulo 2. Oiga usted, literalmente le está diciendo a Zorobabel que él va a ser el anillo de sellar, porque él lo ha escogido. Pero si usted mira, hace el previo al eterno para poner un tiempo futuro y así poder entender que no es literalmente el Zorobabel que existió, sino la sombra profética que él representa como línea davídica de la cual él viene. Y le dice que lo va a hacer como anillo de sellar. Quiero insistir en eso para que quede claro. Siendo Zorobabel de la tribu de Judá, de la línea davídica, de donde también vendría Mashiach, entonces acá el profeta está hablando que en los Aharit Hayamim, en los últimos días, en los días finales, Mashiach será el anillo de sellar. No el Zorobabel que existió. Mashiach será el anillo de sellar. ¿Y qué es un anillo de sellar? El anillo de sellar antiguamente era generalmente el sello real utilizado para sellar una carta, para autenticar por la realeza un evento, o, esto es lo importante, o para dar por concluido un tiempo o un periodo. Cuando terminaba un tiempo, se ponía el anillo del rey y se utilizaba esa especie como de cera, ¿verdad? O no sé cuál es el material, pero con el que se sellaba, se ponía el sello sobre eso, y ese sello, pues, si era una carta, con ese sello cerraban para que no se abriese la carta, pero también con ese anillo sellaban un documento, o sellaban un documento para dar concluido un tiempo o un periodo. Históricamente Zorobabel edificó el segundo templo. En los días finales, Mashiach edificará el templo milenial, desde donde gobernará a las naciones de toda la tierra. Aquí voy a decir un puntito que para mí es muy importante, interesante y motivo de comprobación. Yo lo voy a decir, pero porque me voy a respaldar en una cita, pero todavía estoy a la expectativa de cosas. Pero mire, esto que le digo, que en los días finales Mashiach va a edificar el templo milenial, para mí concuerda totalmente con la visión de Yehezkel. Yehezkel empieza a describir la visión de la edificación del tercer templo, porque es el tercero, el segundo 70 se acabó, pero el templo que usted lee desde el 40 hasta el 47 de Ezequiel es el tercer templo. Ese no existe todavía, y lo empiezan a edificar, y este profeta lo describe. Pero oiga cómo empieza. No lo voy a leer porque son 8 capítulos, pero oiga cómo empieza el capítulo. Ezequiel 41. En el 25º año de nuestro cautiverio, al principio del año, en el día 10 del mes, este era el 14º año después que la ciudad de Jerusalén fue tomada, fue en ese mismo día que la mano de Yahweh vino sobre mí y él me llevó allá. En una visión, y ese fue algo que él tuvo en una visión, Elohim me trajo a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta. Sobre ella, hacia el sur, lucía como si una ciudad estaba siendo edificada. Él lo vio a lo lejos, en una montaña donde lo colocó el Eterno, y él vio a lo lejos, hacia el sur, como una ciudad
que estaba siendo edificada. Sin duda, a futuro, el Malhut de Yahweh. Dice, allá fue donde me llevó, y ahí delante de mí, de aquí es donde yo me baso para decir que el tercer templo es de edificación sobrenatural. Dice, allá donde me llevó, y ahí delante de mí, había un hombre cuya apariencia era como de bronce brillante. Él tenía un cordel de lino y una caña de medir en su mano, y estaba en la entrada. El hombre me dijo, ven Adán, o hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y presta atención a todas las cosas que yo te voy a mostrar. Está hablando el hombre que era como de bronce brillante. Porque la razón por la que fuiste traído aquí es para poder mostrártelos a ti y que tú informes todo lo que veas a la casa de Israel. Y ahí empieza ya a describirle cómo se edifica el templo. Pero ¿quién está edificando el templo? El hombre cuya apariencia era como de bronce brillante. Entonces no era un ser común y corriente. Entonces no era un hombre común y corriente. Entonces para mí tuvo que haber sido, para mí el Mashiach. El profeta Ezequiel, el Eterno le dio el inmerecido privilegio de dejar constancia escrita con detalles, como lo vemos ahí, de cómo será el templo y quién es el que lo edifica. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Y bueno, y voy a decir por qué. Y el que lo edifica es un hombre con apariencia como de bronce brillante. Ese no es un ser humano común y corriente. Más bien no es un ser humano. Entonces yo insisto en creer que es Mashiach. Por eso es que el día de hoy, hermano, y lo menciono por esto, porque el día de hoy hay dos corrientes en Israel en cuanto a quién debe de edificar el tercer templo. Y que hay fuerte controversia entre ellos el día de hoy. Unos dicen que deben ser los hombres mismos los que deben de edificar el templo. Y por eso es que hoy existe el llamado Instituto del Templo, respaldado por el gobierno israelita, el cual está preparando todos los utensilios, todo el vestuario de lo que se va a utilizar en el templo, porque en esa corriente ellos dicen que es el hombre quien tiene que edificar el tercer templo. Y usted sabe que ahí hay un museo en Jerusalén, donde usted ya mira las vestiduras de los sacerdotes, ya mira las arpas, todo lo que se va a usar. Pero otros, la segunda corriente, que son los ortodoxos, dicen que no será el hombre, sino que debe de ser Mashiach, el que edifique sobrenaturalmente el templo. Entonces la profecía de Ezequiel, hermano, parece apoyar esta segunda postura, la postura del movimiento ortodoxo, que dice que no son los hombres quien la va a edificar, sino que es Mashiach quien tiene que edificar. Lo que pasa es que ellos dicen que Mashiach tiene que hacer descender del Shamaim el templo. Pero en cambio aquí Ezequiel no nos está mostrando que lo está haciendo descender del Shamaim, sino que simplemente que lo empieza a levantar. Pero en todo caso, y para terminar, este personaje tendrá un anillo de sellar, el cual, en mi entender de lo que significa el anillo, significará el anillo de sellar que el Malhut de Yahweh, que el reino de Yahweh, empezará, y que todo lo anterior desde Adán hasta la fecha en que Mashiach retorne quedará atrás, dejará de ser. Recuérdense que uno
de los usos del anillo de sellar es terminar un tiempo y empezar otro. Y se pone el sello real. Parece que Mashiach es el rey de Israel. Pone el sello para que quede sellado el tiempo de finalización y el inicio del otro. Un nuevo tiempo, un nuevo ciclo va a iniciar, un nuevo yom, o sea, un nuevo día va a dar inicio, un día que va a durar 1000 años. Y Mashiach, con su sello real, va a dar fin a un ciclo que ha durado 6000 años y va a iniciar otro que es el ciclo eterno. Por eso yo creo que al que le dan el anillo de sellar es a Mashiach, aunque literalmente en el libro vemos que se lo dan a Zorobabel, pero entendiendo que Zorobabel es de la línea davídica, entonces es una sombra profética de Mashiach. Entonces el anillo de sellar, concluyendo, termino con esto, el anillo de sellar sirve para dar concluido un tiempo, un periodo o un ciclo, y para dar inicio a otro. Mashiach, cuando retorne con su sello real, hará terminar los 6000 años del hombre caído y empezará el ciclo nuevo de la restauración de toda la tierra. Porque la tierra, usted sabe que está caída y está en maldición desde Adán, pero que en la era milenial, el séptimo día, el día de reposo, el día de Shabbat de la tierra, va a servir para restaurar la tierra, habiendo utilizado 6000 años para redimir al hombre. El hombre está caído y está siendo redimido por la emuná en Yeshua HaMashiach y la obediencia de Torah, y eso va a durar 6000 años. Y el séptimo milenio, para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el séptimo milenio, el séptimo día, el día séptimo es el día de Shabbat de la tierra, es el día del descanso de la tierra, es el día de la restauración de la tierra. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un sello que autentique el fin de un periodo y el inicio del otro. Y eso es el trabajo del anillo de sellar. Y eso es lo que dejó escrito Ageo, dándole la sombra profética a Zorobabel. Amén. Amén. ¿Estamos claros? ¿Hay algún comentario en todo esto? Sé que es mucho lo que hablamos, hay mucho que hay que sacar ahí, pero yo vi que era un capítulo, o más bien dicho un libro pequeño, y pues había que analizarlo mejor todo para entender en su contexto todo lo que quiso decir Ageo, para que al final concluyera con que esta tierra está por concluir, por estremecerse, por terminar, por ser destruida, y un nuevo ciclo de la tierra misma habrá de empezar en un futuro no lejano. Bien, hasta aquí. Shalom Alejem para todos los Ajim y Ajoí que nos han visto a través de esta enseñanza en vivo. Bendiciones del Eterno para todos y todas. Esperamos vernos la semana entrante, si el Eterno así lo permite. Que Él bendiga la obra de sus manos, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y que todo lo que ustedes se propongan hacer sea de bendición, así como Él pueda bendecir su alma y pueda traer salud a su cuerpo. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, y hasta pronto.